Esta es la obra más maravillosa hecha por Yeshua en esta época. Porque si tú fuiste cortado e injertado contrario a la naturaleza de un árbol de olivo cultivado, pero si algunas de las ramas han sido desgajadas, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo la rica raíz del árbol de olivo. Bienvenidos hermanos a un nuevo episodio de Injertados. Damos gracias al Eterno por cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hoy tenemos preparado una investigación que procuraremos nos guíe a enseñarnos el fundamento de nuestra fe, por medio de la palabra de Yahweh y su Espíritu Hakodesh, que nos lleva a toda verdad. En nuestro anterior episodio presentamos la base fundamental del capítulo 11 del libro de Romanos. Explicamos los distintos tipos de injertos que se emplean en la horticultura del olivo, así como también dejamos a la luz que el pueblo escogido por Yahweh, Israel, de ninguna manera fue desechado, arrancado o sustituido. Vimos a un apóstol Pablo reafirmando este hecho, que a la luz de las Escrituras estamos convencidos que el Padre mantiene su promesa y sus bondades infinitas para con la casa de Judá y Efraín, así como también traerá salvación para todo aquel que confiese con su boca que Yeshua es el Mesías prometido. El Espíritu del Señor está sobre mí, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Ahora es momento de exponer la perspectiva biológica y botánica del injerto del olivo. Seguramente usted se preguntará, ¿qué es un injerto? La verdad es que existen varios documentos que explican este método de propagación vegetativa. A continuación daremos a conocer algunos de ellos para comprender lo abundante y extraordinario que es este tema. El diccionario de la Real Academia Española establece que la palabra injerto proviene del latín insertus, que significa introducido. El diccionario Perspicacia nos dice que el injerto es la acción de colocar una rama con alguna yema de un árbol, del que se sabe que produce buen fruto en el tronco o rama de otro que da fruto de inferior calidad, con el fin de que se quede unido a él y brote con su savia. A menudo se lleva a cabo el injerto con vistas a combinar las características ventajosas tanto de la rama injertada, su buen fruto, como del tronco en el que se hace el injerto, su vigor y fuerza. Cuando las ramas injertadas han arraigado, producen la misma clase de fruto que el del árbol que han sido tomadas, aunque se nutren de un tronco diferente. En la web también encontramos la referencia a este método. Wikipedia redacta que el injerto es un método de propagación vegetativa artificial de las plantas, en el que una proporción de tejido procedente de una planta, la variedad o injerto propiamente dicho, se une sobre otra ya asentada, de tal modo que el conjunto de ambos crezca como un solo organismo. El injerto se emplea sobre todo para propagar vegetales leñosos de uso comercial, sean frutales u ornamentales. También se emplea para permitir el crecimiento de variedades del valor comercial en terrenos o circunstancias que le son desfavorables, o para asegurarse que las características productivas de un ejemplar se mantienen inalteradas frente a la dispersión genética que introduce la reproducción sexual. Por su parte, el diccionario bíblico adventista menciona que la palabra injerto proviene del griego enkentrizo. Este término aparece 6 veces en Romanos 11. El arte de injertar olivos era sin duda conocido para los lectores del apóstol Pablo. Las ramas de olivo mejorado se podían injertar en los troncos de olivos silvestres, y se lo hacía para combinar la reserva de fuerza y resistencia que tenían las raíces de estos con el vigor juvenil y el potencial de mayores y mejores frutos que se encontraba en el injerto. Sin embargo, en la figura de Pablo este proceso está invertido. Los retoños de olivos silvestres fueron injertados en el tronco del olivo cultivado. Por lo tanto, no podían, de acuerdo con la naturaleza, producir nada, excepto frutos silvestres, y no debemos suponer que Pablo creía otra cosa.
Su figura no se debe llevar demasiado lejos, pero era adecuada para sus propósitos. Los gentiles podían ser una parte de Israel y con ellos participar de las bendiciones del pacto original. Dios mi Señor, tú me prometiste que nunca me faltarían descendientes. Entonces dime, Señor, ¿quién heredará el trono de Israel? ¿Quién irá a construir tu templo? Sven Linder arroja algo de luz sobre la figura que usa Pablo. En Grecia, los injertos de ramas de olivo silvestre en árboles cultivados son a menudo una etapa en el proceso de desarrollar un olivo sano y fructífero. De acuerdo con esta práctica, una rama silvestre se injerta en la raíz de un olivo viejo, porque los retoños silvestres crecen más rápido que los de árboles cultivados. Cuando el retoño ha crecido hasta formar un tronco firme, se podan sus ramas y se les insertan yemas de árboles cultivados. Hasta este punto hemos visto las diferentes connotaciones del significado del injerto que nos arrojan estos documentos. Recapitulando, que el injerto es un método de propagación vegetativa artificial que en su significado general es aquello que es introducido a un patrón y que éste se alimenta y produce mejores frutos gracias a la planta o árbol ya existente. Uno de los árboles más sobresalientes en las escrituras es el olivo. Son hermosos a la vista con su forma única de troncos retorcidos y sus hojas siempre verdes. Solo hay que verlos para despertar un sentido de gracia y carácter que los pone aparte de todos los árboles. Desde el inicio de la creación en el libro de Génesis, el olivo ha sido de gran significado mucho más allá de su fruto. Fue una rama de olivo lo que la paloma le trajo a Noé en el arca. Fue el primer árbol en brotar después del diluvio y le dio a Noé la esperanza para el futuro. Así lo describe Génesis 8:11. La paloma regresó a él por la tarde, y traía en el pico una hoja de olivo arrancada. Entonces supo Noé que las aguas habían menguado sobre la tierra. En el Medio Oriente, el olivo con su fruto y su aceite han jugado un rol muy importante en el día a día de las personas. Este ha sido parte de los requerimientos de su dieta básica aún para los más pobres. El aceite de olivo es mencionado muchas veces en la Biblia como combustible para las lámparas y para usos en la cocina. El olivo tenía usos medicinales, así como aceite para la unción en las ceremonias de consagración. Era la materia prima para la fabricación de jabón como se sigue haciendo en la actualidad. En la Biblia el aceite de olivo representa el espíritu Hakodesh de Elohim. La reproducción del olivo puede ser sexual y vegetativa o asexual. En su forma sexual procede de la siembra de una semilla o hueso. Por este sistema se obtienen plantas distintas entre sí y a su vez diferentes de aquella de lo que proceden las semillas, o sea, se reproduce la especie olivo, pero no la variedad. La reproducción asexual o vegetativa procede de una parte de la planta viva. Con este sistema se reproduce la especie y también la variedad.
Puede hacerse con cualquiera de los métodos siguientes: injerto, estaca, suecas, hijuelo o retoño, estaquilla semileñosa con nebulización y micropropagación in vitro. Actualmente el sistema o método más empleado es el de estaquilla semileñosa con nebulización y en segundo lugar el injerto. Los otros sistemas se utilizan cada vez menos. El injerto en el olivo tiene dos finalidades. 1. Es hacer un cambio rápido de variedad en olivos adultos. 2. Aprovechar como patrón las características de una determinada variedad: vigor, enraizamiento, resistencia a la caliza y resistencia a la sequía, para injertar sobre ella la variedad deseada. En las brotaciones o ramas del olivo que se emplean para sacar los injertos aparecen tres tipos de yemas: de madera, de fruto y latentes. En la rama de un año se le puede ver perfectamente las yemas axilares en la base de la hoja que evolucionarán a madera o a flor. Estas ramas son empleadas para el injerto de púa si el grosor es adecuado. Para escudete o chapa no interesan por el pequeño diámetro que suelen tener. En el caso de la rama de 2 años, las yemas evolucionan a madera o fruto. En la base de las hojas que aún no han sacado fruto sigue viéndose la yema axilar, pero algunos han perdido ya su vigor, motivo por el cual algunos injertos con estas yemas evolucionan al año siguiente. Pueden servir para el injerto del escudete o chapa. La rama de 3 años generalmente caen sus hojas y no fructifican. Aquí vemos en la rama, vara, que será lisa, unas señales que corresponden a la incisión de la hoja o fruto que ya ha caído, y una tercera, la superior, que corresponde a la yema latente que evolucionará a madera cuando injertamos. Por su adecuado grosor, estas ramas son ideales para injertos de escudete o chapa. Los sistemas usualmente empleados en la injertación del olivo son púa, escudete y chapa, eligiéndose uno u otro según el diámetro y edad del patrón. El injerto de púa se emplea principalmente en patrones jóvenes y de poco diámetro, entre 1 y 2 centímetros. Las ramas o varetas que se emplean como injerto deben de tener 1 año y proceder de la parte media, pues con esta madera evoluciona bien la primera yema vegetativa. Si el injerto se hace cerca del suelo, que es lo normal, se debe de atar bien con rafia o cinta de plástico, y hacerle un pequeño montón de tierra que cubra hasta la última yema. Si se injerta en una rama o parte del tronco, con lo cual la púa se nos queda al aire, se debe de cubrir el corte con un betún o mástil. La longitud de la púa no debe ser más de la necesaria para llevar de 2 a 3 yemas sobre el corte del patrón. La púa se colocará siempre de forma que coincida su corteza con la del patrón, pues en esa zona es donde se realiza la soldadura o unión del patrón con el injerto. Este sistema de injerto se realizará siempre al principio del periodo vegetativo del olivo en febrero y abril, según las zonas. El injerto de escudete. Es un buen y sencillo sistema cuando se emplea como patrón una planta joven de 1 a 2 años, o bien ramas de árbol adulto de 3 a 6 centímetros de diámetro. En tronco o ramas más gruesas es complicado la realización de este tipo de injerto. Este sistema de injerto requiere que la vareta tenga al menos entre 2 y 3 años de vida, es decir que ya no tenga hojas, pues estas ramas tienen totalmente constituida la yema latente. El momento de injertar varía de una zona a otra según la situación geográfica y la climatología. Este se puede injertar en 2 épocas. Al principio del ciclo vegetativo entre marzo y abril, esto servirá para la brotación inmediata, y al final del ciclo vegetativo entre septiembre y octubre, para que brote al año siguiente. En ambos casos el patrón debe de estar en savia, es decir que desprenda bien la corteza y atar con cinta de plástico o rafia. Es imprescindible que la parte superior del escudete una perfectamente con el corte superior de la incisión en forma de T que hemos hecho en el patrón. El injerto de chapa es ideal cuando queremos injertar en troncos o ramas gruesas de más de 6 y 7 centímetros de diámetro, pues al tener mayor superficie para colocar el injerto, este se puede hacer más grande para conseguir mayor superficie de contacto entre patrón e injerto. Al elegir las ramas o varetas debemos tener en cuenta que su grosor sea proporcional al diámetro del patrón. El momento y época ideal para injertar este sistema son las mismas fechas que requiere el modelo de escudete.
Existen dos formas de realizar el injerto de chapa. 1. Es por medio de ventana abierta hacia un lado, donde la chapa debe unir perfectamente con los lados de la ventana, de arriba, abajo y lateral, derecho o izquierdo, según se abra la ventana para uno u otro lado. Una vez puesta la chapa, taparla con toda o parte de la corteza que hemos levantado y atar con cinta de plástico. 2. La ventana abierta por la mitad. Aquí la chapa debe unir perfectamente con los cortes de arriba y abajo, y en los laterales es necesario introducirla un poco por debajo de la corteza. Como en el caso anterior, se cierra la ventana y se ata bien con cinta o rafia. Tanto en el sistema de chapa como en el de escudete se requiere destaparlos a partir de los 21 días de hacer el injerto. En el de chapa es necesario cortar con cuidado la parte de la corteza para que las yemas queden a la vista. En ambos tipos de injerto, escudete y chapa, hay que tener precauciones al sacar los injertos y mirarlos por dentro. El olivo puede injertarse de los 2 hasta los 200 o más años de vida, siempre que no sean árboles decrépitos. Dependiendo de su edad y diámetro, se empleará un sistema de injerto diferente. La preparación del patrón es una operación necesaria y conveniente para asegurar el éxito de la injertada. En olivos jóvenes de 2 a 3 años, si se hace el injerto de púa, no es necesario hacer ninguna operación previa, ya que se descabezará el patrón en el momento de realizar el injerto. Si se hace el injerto de escudete o chapa, se eliminarán las ramas por debajo de la zona a injertar y parte de las ramas de arriba, dejando un tirasabias, el cual se eliminará cuando haya brotado el injerto. En olivos con edad de hasta 15 a 20 años se aprovechan para injertar las 2 o 3 ramas principales, eliminando parte de las ramas secundarias para que salgan por encima del injerto, pues con ello se consigue concentrar más la savia en la zona y darle una mayor iluminación, que es fundamental para tener una buena brotación y desarrollo vegetativo del injerto. Conforme vayan creciendo los injertos, se irá eliminando paulatinamente parte de las ramas viejas del olivo. Los injertos necesitan de unos cuidados, pues de lo contrario el éxito de una injertada puede convertirse en un fracaso. Antes de atar los injertos es aconsejable pulverizar con un insecticida adecuado para prevenir ataques de avichado, ousófera y de mosquitos de la corteza, que ocasionan graves daños en las injertadas. A partir de los 21 días es importante desatar los injertos. En el caso del sistema de chapa, cortar con cuidado la corteza de la ventana con la que lo habíamos tapado. A los 15 o 20 días después, si han prendido y empiezan a brotar, se quitarán los chupones y se pueden descargar parte de las ramas que hemos dejado por encima del injerto. Es conveniente que al destapar los injertos se pulvericen con algún producto fungicida contra posibles ataques de verticilosis y tuberculosis, que pueden afectar mucho el injerto recién prendido. Cuando el injerto tenga entre 20 y 30 centímetros de longitud, es conveniente atarlos para impedir que los rompa el viento. Hay que vigilar el posible ataque de plagas, oteorrinco, arañuelo, etc., pues en las brotaciones tiernas pueden causar mucho daño. En resumen, hasta este momento hemos aprendido lo que es un injerto, la importancia del olivo en las escrituras, las formas de reproducción de este singular árbol, las características de sus ramas y los diferentes tipos de injertos que se pueden emplear según sea la necesidad del horticultor. Esperemos que esta información haya sido útil para tu vida. En nuestro siguiente episodio daremos a conocer el tipo de injerto del que hace referencia el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Que el Eterno te bendiga y que cuide tu entrada y tu salida. Shalom. Hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Analizando la Torá y la historia, nos revelan cuál es el verdadero injerto y si nosotros podemos formar parte de él. Pero si algunas de las ramas han sido desgajadas, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo. Injertados.